Hola amigos, soy el chef Sergio Rivero. Bienvenidos a En tu Cocina. Hoy vamos a preparar un gratán de maíz tierno con varias proteínas que va a estar absolutamente espectacular. Estos son nuestros ingredientes. Pollo, chorizo, cebolla morada, ajo, queso, crema de leche, langostinos, aceite y huevo. Bueno, entonces vamos a empezar sellando nuestros alimentos. Primero vamos a sellar el pollo. Con eso vamos a garantizar que tenga muy buen sabor y que no se sequen nuestras proteínas. Entonces vamos a hacerlo todo en nuestra sartencita de hierro. Con eso vamos a ensuciar menos artefactos de cocina, que es algo que yo sé que en momentos a uno de pronto le da un poquito de pereza lavar tanta loza. Entonces bueno, ya tenemos nuestro sartencito caliente, vamos poniendo el pollito y solamente lo vamos a sellar, porque luego van a terminar la cocción en el horno. Le ponemos una pizca de sal, vamos a ponerle un poquito de pimienta recién molida y mientras tanto vamos a ir cortando el chorizo. El chorizo si lo queremos un poco más fino para sofreírlo con la cebolla. Entonces hoy yo estoy usando un chorizo de ternera, pero pueden usar uno de su preferencia. Entonces vamos a cortar unos cubos del chorizo para que esté un poco más pequeño y no tenga tanta incidencia y sea más fácil de consumir. Unos cubitos de chorizo los vamos a reservar para sofreírlos con la cebolla. Allí vamos viendo cómo el pollito va cambiando de temperatura. También antes de iniciar el programa yo había puesto a precalentar el horno. Entonces todo esto nos va a permitir ganar mucho tiempo. Ya tenemos el chorizo, en un momento lo vamos a agregar, vamos viendo cómo está el pollito. Todavía un poquito más sellado lo queremos, pero vamos dándole la vuelta. Ahora agregamos un poco más de aceite y vamos también a ir sellando nuestros langostinos. Los langostinos no los quiero llevar con todo el producto a gratinar, los quiero para la parte superior. Entonces vamos a darles una pequeña sellada y posteriormente los vamos a terminar. De todas maneras, todos estos sabores van quedando presentes en nuestra sartén. Y eso es lo que me gusta a mí de utilizar sartenes de hierro. Nos permite hacer muchas preparaciones ahí y realmente por el grosor, por cómo conservan el calor, vamos a tener una diferencia en nuestras proteínas y en nuestros vegetales que realmente vale la pena. Vamos a agregar un poquito de pimienta para nuestros langostinos también. Y ya enseguida los vamos a poner. Bueno, vamos a reservar acá el chorizo que ya tenemos cortadito y vamos a ir picando ahora un poco de cebolla. Entonces tomamos una cebollita morada, más o menos vamos a usar media. Descartamos esta parte. Ahora podemos reservar y vamos a quitarle un poquito de la capa exterior. No queremos una parte brusca dentro de nuestra preparación. La descartamos y vamos a cortar. Seguimos siempre las líneas que marcan la cebollita y eso nos va a permitir tener una guía y poder hacer cortes más uniformes en casa. ¿Para qué nos sirve cortar de un tamaño similar? Aparte del componente estético,
pues también tiene que ver con poder lograr una cocción más uniforme de los vegetales. Entonces, para eso nos sirve en este caso tener un corte similar. Vamos acá con nuestros langostinos, los volteamos y el sartencito de hierro, si nosotros lo tenemos bien curadito y lo mantenemos limpio, con buena temperatura no se va a estar pegando. ¿Cómo se cura un sartén de hierro cuando llega a casa por primera vez? Tenemos que lavarlo, lo ponemos al fuego intenso, una vez ha secado, le ponemos una capa de aceite y lo dejamos que evapore. ¿Por qué lo curamos? Para extender la vida útil de nuestro sartén de hierro. Son sartenes que si los manejamos bien pueden llegar a durarnos décadas, son prácticamente indestructibles a comparación de un sartén de teflón o un sartén antiadherente que tiene una vida útil mucho más corta. Entonces, algunos ya vienen incluso curados, pero si nosotros no tenemos la seguridad de si nuestro sartén de hierro está curado, lo podemos curar de esa manera. Lo lavamos, lo ponemos a secar, engrasamos y lo dejamos que queme un poco ese aceite. Repetimos el proceso y luego simplemente lo limpiamos, no lo volvemos a lavar. De esa manera vamos a tener bien curadito el sartén y vamos a tener muy buena versatilidad para usarlo en cocina. Vamos a ir a una breve pausa y ya continuamos acá en Tu Cocina. Vamos retirando nuestras proteínas, ya las tenemos selladitas y vamos a seguir ahora sí con nuestra cebolla y nuestro chorizo. Agregamos un poquito más de grasa y vamos a poner ahora el chorizo que suelte un poquito de su grasita y seguimos con la cebolla. Este es un chorizo de ternera, a mí me gusta mucho, pero también podemos usar un chorizo santarrosano, si consiguen una buena longaniza, y eso nos va a dar muy buen resultado. Vamos dejando ahí el chorizo, agregamos ahora nuestra cebollita morada, que a mí me encanta, tiene un perfil de sabor muy interesante, y cuando el color no es un problema, si no queremos conservar, por ejemplo, una preparación que sea blanca, pues yo siempre opto por la cebollita morada. Ahí vamos a dejar que se vaya sofriendo y vamos a agregarle un ajito. Otra de las preparaciones que vamos a hacer para esta receta es una mayonesa casera. Me gusta mucho esa combinación de maíz y una buena mayonesa, y qué mejor manera que prepararla nosotros mismos. Uno a veces piensa que es muy difícil o que no va a salir, pero en realidad es sumamente fácil y además podemos tener un producto más sabroso, y eso sí que hay que consumir rápido, porque uno de los elementos que vamos a tener para esa mayonesa es huevito crudo y se nos puede dañar más rápido. Entonces la tenemos en nevera, ideal consumirla en un periodo de 3 días. Bueno, vamos acá revolviendo nuestro choricito. Está muy bien. Ahora agregamos el diente de ajo. Cortamos así en un corte grueso. No queremos que esté demasiado pequeño, demasiado refinado. Y le damos un instante para que el ajo se dore. Es importante que no quememos el ajo, porque allí ya va a empezar a opacar los demás sabores de la receta y no va a ser algo agradable. Entonces, cuando veamos que está empezando a tomar un poco de coloración, vamos a agregar el maíz tierno que tenemos y vamos a detener un poco así su cocción. Entonces, es un tip importante, no quemen el ajo.
Ahora, para las personas que no les gustan, lo pueden evitar, no es indispensable ponerlo. Retiramos acá toda la piel del ajito. Y ahora sí vamos a contarles cómo se hace una mayonesa. Ponemos el ajo, ponemos el huevito y digamos que si tenemos una licuadora normal en casa, lo ponemos en una velocidad media. Le pueden poner un chorrito de limón, le pueden poner un poquito de mostaza, pero eso ya son, digamos, adicionales. Lo dejamos ahí un minutico más o menos y nos olvidamos. Lo podemos hacer en la licuadora en casa sin ningún problema. Aquí agregamos nuestros maicitos tiernos con un poquito de líquido para levantar toda esa cocción, todo ese fondo de cocción que tenemos en nuestra sartén. Vamos a regresar con el pollo, ya lo tenemos sellado y lo cortamos en tiritas para agregarlo como parte de la preparación. Incluso lo vamos a dejar en dados gruesos. Y lo vertemos acá. Y ahora ustedes dirán, bueno, el chef puso el huevo, el ajo en la licuadora y se olvidó de eso. No, ahora lo que tenemos que hacer es agregar un aceite, acá lo tenemos, un aceitico neutro y lo vamos a poner en forma de hilo. Entonces acá lo ponemos en el contorno de la tapa y él va a ir cayendo como un hilo. En casa pues lo podemos poner con nuestro propio pulso. Acá digamos que tiene esa función la tapa también de ayudarnos a dosificar los aceites, las mantequillas, bueno, todo lo que podamos llegar a necesitar para nuestras salsas entran muy fácil ahí por la tapa de nuestro Thermomix. ¿Cuánto aceite estamos poniendo? Es una pregunta que muchas veces se hace la gente y si no tenemos manera de pesarlo en casa, hay una manera bastante fácil de saberlo y es que para un huevo vamos a poner aproximadamente un pocillo de aceite, una tacita de aceite y así van a la fija, no van a tener pierde de ninguna manera. Bueno, acá ya vamos incorporando todo el aceite, vamos viendo cómo está esta mayonesita de ajo, queda espectacular. Ahora si uno quiere, como les decía, le puede poner un poquito de limón en la parte inicial, le puede poner otro tipo de productos muy sabrosos, como por ejemplo un cítrico de pulpa de maracuyá, jugar allí con esas combinaciones. Acá en Colombia que tenemos el limón mandarino, realmente queda muy rico. Y ya les voy a mostrar cómo salió nuestra mayonesa, porque es realmente muy fácil y como les digo, es algo que cambia mucho el perfil de sabor de una salsa. La gente a veces las salsas le sientan pesadas y no las consumen mucho, pero si hacemos nuestra salsa en casa, créanme que es mucho más ligera, mucho más sabrosa y va a ser mucho más fácil de disfrutar. Bueno, aquí ya tenemos nuestra mayonesita para la presentación del plato. Limpiamos acá un poco y vamos a agregar otro ingrediente que a mí me encanta y que uso mucho en las preparaciones, que es el queso. Vamos a ponerle acá un poquito de queso, unas tajaditas y un chorrito de crema de leche. Ya como les había contado, teníamos el horno precalentando y vamos a ir a una breve pausa y ya continuamos con ustedes en Tu Cocina. Bueno, y vamos a llevar nuestro sartencito a gratinar al horno
apagamos el fuego, un horno fuerte, precalentado y entra. Ahí lo tenemos. Vamos a terminar de condimentar nuestra mayonesa y un televidente nos preguntaba, ¿pero qué es aceite neutro? Entonces el aceite neutro son aceites como el de girasol, el de canola, son los aceites que a diferencia por ejemplo del de oliva no tienen un sabor característico, sino que tienen un sabor neutral. Entonces acá nosotros le ponemos para terminar nuestra mayonesa un poquito de aceite, un poquito de sal y pimienta, porque como les comentaba el aceite es neutro, y así vamos ajustando el sabor, un toquecito más de sal y ahí la tenemos. Ahora si nosotros queremos agregarle una hierba, por ejemplo acá tenemos un poquito de cebollín y allí ya podemos empezar a hacer algunas preparaciones que nos recordarían más como una salsa tártara o este tipo de cosas, pero es para mostrar lo fácil y rápido que podemos hacer eso. Entonces recordemos, para la mayonesa usamos un pocillo, estamos hablando de un pocillo como un mug de aceite por cada huevo. Nosotros en este caso le pusimos un diente de ajo, que es opcional. Primero ponemos a licuar solamente el ajito y el huevo a velocidad media y luego le agregamos a esta preparación un golpe de aceite, pero lentamente. Más o menos el mismo mug que teníamos lo vamos vertiendo en hilo mientras se va licuando y eso nos va a hacer una emulsión. Entonces va a quedar atrapado allí en una salsa muy estable y sedosa nuestro aceite, nuestro huevo y los sabores que queramos incorporar. Hierbas o ese tipo de adicionales si los ponemos fuera de la licuadora ya picados y así nos queda una mayonesa espectacular. Bueno, ahora vamos a voltear un poco la tabla, yo voy a cambiar de cuchillo y vamos a alistar algunos vegetales adicionales para nuestra preparación. En este caso tenemos unas mazorquitas encurtidas, son unas mazorquitas baby, yo quiero conservar las puntas y con los otros hacemos unas rueditas, busquemos unas que tengan las punticas bien bonitas y esto nos va a ayudar para darle una linda presentación a nuestro plato. Vamos a cortar otra más y yo creo que vamos a tener una buena cantidad. Estas mazorquitas se consiguen encurtidas, pero cuando uno las consigue frescas, que es un poco más raro, pero a veces tiene uno suerte y están disponibles en la plaza de mercado, hacerlas con mantequilla y un toquecito de ajo es realmente espectacular. Bueno, vamos a traer para la presentación una tablita, ahí vamos a montar nuestro sartén que lo tenemos gratinando y vamos a decorar con unos langostinos que sellamos al principio, un poquito de hierbas y nuestra mayonesa. Vamos retirando todo lo que no estamos necesitando y así tenemos un ambiente de trabajo más ordenado. Siempre cuando vamos al horno, trapitos que estén secos o si tienen un guante de horno, ideal. Este sartén se calienta bastante, entonces vamos a tomar 2 repasadores. ¿Y por qué les insisto siempre en que estén secos? Cuando nosotros tomamos un producto de cocina que está húmedo y lo ponemos en contacto con un elemento que sale del horno, se va a evaporar el agua y el quemón va a ser impresionante. Pero además, por ejemplo, si no tuviéramos un sartén de hierro, sino un refractario, incluso por la humedad podríamos llegar a tener un accidente y se podría llegar a reventar. Entonces, siempre importante tener en cuenta la seguridad. Vamos bajando aquí el fuego, vamos sacando nuestro gratinado que ya cogió un color espectacular y vamos a presentarlo. Así va quedando. Miren ya cómo gratinó el quesito y realmente fue muy rápido. Le ponemos un poquito de nuestra mayonesa acá en el centro.
Vamos a estar agregando acá nuestras rueditas de mazorquita para tener allí un contraste de sabor. Es el mismo ingrediente pero en otra presentación y eso realmente va a elevar el nivel del plato. Vamos poniendo acá los langostinos, buscando darle un poquito de altura y también nuestras mazorquitas baby. Siempre buscando elevar el plato, por eso hablamos nosotros de darle altura. Eso va a hacer que sea un plato mucho más atractivo a ojos del comensal. Terminamos con unas hierbitas y así vamos a presentar nuestro gratán de mazorca con langostinos y pollo y un salteadito de chorizo. Recuerden que soy el chef Sergio Riveros. Pueden encontrarme en Instagram como @chef.sergioriveros y también en mi empresa de catering como @señorpimienta. Y bueno, una última sugerencia importante cuando nosotros llevamos un sartén de estos tan bonito para presentar el emplatado, que le contemos al comensal que está recién salido del horno, porque si no fácilmente podrían tener la tentación de tocar el mango del sartén y sufrir allí una quemadura importante que nos va a hacer un poco menos agradable el momento de disfrutar de nuestra preparación. Entonces siempre tener muy en cuenta la seguridad. Fue un placer estar con ustedes. Muchas gracias.